YouTube y bienvenidos a este mensaje del día de hoy. Y es un honor estar aquí y poderles compartir, que nos estén escuchando desde la comodidad de su hogar. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante para cada familia y también para nuestra sociedad, y es la paternidad. Quiero comenzar con Malaquías 4:6, que nos dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y esta es una de las promesas con las que termina el Antiguo Testamento. Primeramente, cuando leemos el Antiguo Testamento, vemos la historia del pueblo de Israel y cómo va avanzando su relación con Dios, las veces en que también ellos se alejan de Dios y luego vuelven a arrepentirse y se acercan. Y durante esa historia, Dios se presenta a ellos de diversas formas. Vemos cómo se presenta como Jehová Jireh, el Dios que provee; Jehová Rafa, el Dios que sana; Jehová Sebaot, Jehová de los ejércitos. Y en cada uno de estos lapsos de tiempo, Él siempre presenta algo nuevo de su carácter. Y más adelante, cuando se cierra el Antiguo Testamento, se termina con esta promesa de Malaquías 4:6, en donde se habla acerca de la importancia de esta relación entre los padres y los hijos, y se queda como una promesa. Iniciando el Nuevo Testamento es cuando llega Jesús y ya no presenta a Dios como Jehová Sebaot o Jehová Jireh, sino como el Padre. Si leemos el Evangelio de Juan, vemos a Jesús siempre presentando a Dios como el Padre. Siempre Jesús decía: yo hago lo que miro al Padre hacer. Y a partir de aquí, con esta introducción de esta promesa que es para nosotros, para nuestra temporada, para este tiempo de gracia en el que estamos viviendo, quiero comenzar con algunas estadísticas hablando de la paternidad. Y de acuerdo a un estudio que hizo el doctor Daniel Amneus, se hizo una comparación entre aquellos niños que viven en una familia tradicional, donde está el padre como líder, como cabeza del hogar, y ambos progenitores, tanto esposa, esposo, pues se encuentran casados, y se compara con aquellos niños que han vivido lejos de su progenitor o privados completamente de su padre biológico. Y de acuerdo a las estadísticas, estos niños que no vivieron con un padre son 8 veces más propensos a ir a prisión, 5 veces más propensos a cometer suicidios, 20 veces más propensos a tener problemas de conducta, 20 veces más propensos a convertirse en violadores, 32 veces más propensos a huir de casa, 10 veces más propensos a abusar de sustancias químicas, 33 veces más propensos a ser abusados seriamente, 73 veces más propensos a ser abusados de manera fatal y 9 veces más propensos a abandonar la escuela. Y nos enfrentamos a una realidad bastante triste que nos muestra las marcas por las heridas vinculadas a la paternidad. Es decir, todos aquellos niños que entran dentro de estas estadísticas es porque crecieron sin un padre que estuvo a su lado, que no estuvo a su lado. Y de acuerdo a estas estadísticas, vemos una herida en nuestra sociedad de niños que crecieron bajo estas circunstancias. Y podemos añadirle algo más: aquellas leyes que han intentado, pues la sociedad ha intentado incluir dentro de nuestro sistema legal, y se ha intentado hacer una deconstrucción. Es decir, la paternidad hasta este momento la gente ha visto como no está funcionando, entonces tenemos que deconstruirla, tenemos que destruirla y hacerla a nuestra forma, a como creemos que debe ser para que funcione. Entonces se han levantado ciertas leyes que están atentando contra la paternidad y el diseño original de Dios. Leyes en donde se ha desechado o se ha quitado el lugar que le corresponde al varón, y también leyes en donde se ha quitado la importancia de los hijos, aquello también en donde ya no importa tanto
contrato legal en donde hay un compromiso, no solo moral, sino también un compromiso entre un hombre y una mujer para contraer el matrimonio. Entonces a veces ya no quieren complicarse tanto las cosas y van directamente a un estado civil, que no sea ni estar casado. Y podemos agregar algo más a esta herida de la falta de padre, que son las nuevas tendencias en el cine y en las plataformas digitales, que nos encontramos con el cine, con plataformas que nuestros hijos, nuestros niñitos están viendo, y nos encontramos con películas, con caricaturas donde los padres son ridiculizados, donde incluso se alaba o se presenta como no pasa nada si el niño se burla de sus padres o no les tiene respeto. Y entonces es todo esto como parte de la formación que están recibiendo los pequeños. Incluso hay películas en donde se ha atentado, donde se ha quitado la masculinidad del hombre. Y entonces, ¿qué tiene que ver esto con la paternidad? Bueno, la esencia de un hombre es su masculinidad. Y más adelante podemos ver también como aquellas manifestaciones donde se ha quitado la esencia de un hombre, e incluso se ha intentado desarraigar la autoridad del hombre, que ha sido realmente algo que Dios ha diseñado. Al hombre lo ha diseñado para ser líder, para ser la cabeza del hogar, para ser el protector, el progenitor. Y nos encontramos ante todo esto con una cultura de orfandad, en donde nuestra sociedad puede conmoverse ante películas que nos llegan al corazón, que podemos decir, estas películas que hablan acerca de huérfanos, que en la vida tienen que estar esforzándose para cumplir sus sueños, y nos conmueven esas películas, nos pueden llevar hasta las lágrimas porque nos identificamos con ellos. Al menos yo me identifico con ellos porque crecí sin mi padre, entonces podemos decir, wow, el huérfano que pudo lograr esto. Y esto más que nada significa y muestra la gran herida de la sociedad, donde nos pueden llevar estas películas porque puede haber esta empatía con el protagonista. Y en base a todo esto podemos ver la realidad de nuestra sociedad e incluso de nuestra misma iglesia, la condición en la cual se encuentran muchos jóvenes y adolescentes e incluso adultos que siguen batallando con esta herida. Y más adelante quiero hablar, primeramente esta es como la parte mala, la parte que encontramos de las consecuencias y también de todo aquello que está colaborando a que esta herida siga haciéndose más grande. Sin embargo, ¿cuál es el verdadero concepto de la paternidad? Nos han hablado mucho sobre quizá un padre que es un padre, e incluso se ha perdido el significado de esta palabra y de este rol que el hombre desempeña. Y en mi caso podría anteriormente definir como la paternidad como abandono, porque en mi caso nunca conocí a mi padre, pude haber ese dolor, y en algún momento yo creía que eso significaba que un padre era aquel que abandonaba, aquel que nos hacía responsable. Sin embargo, viendo un poco más allá, y este tema es importante en mi propia vida y sé que en la vida de muchos otros e incluso de aquellos que nos están escuchando, porque muchos de nosotros hemos vivido bajo esta herida, quizá bajo decepciones de los padres, pero el concepto verdadero que la Biblia nos da, y es uno de los que más me ha encantado, porque creo que implica una profundidad y también esta parte de un peso que hay en los hombros de cada varón. La paternidad no es ocupar el lugar del Padre Celestial, sino ser una extensión del verdadero Padre. Es decir, que Dios ha depositado una parte de Él en cada varón cuando ellos lleguen a ser padres. Y también la palabra familia se traduce como patria en griego, que significa esfera de paternidad. Desde el punto de vista bíblico, no hay familia si no hay paternidad.
Y también la paternidad es el fundamento sobre el cual Dios ha escogido edificar toda la sociedad. Y lo vemos desde un principio con Génesis, por eso Dios creó a Adán y creó a Eva. Y es como surge la primera familia, porque ese era el plan de Dios para la sociedad. Y hay ciertos puntos de los cuales quiero hablar acerca de la importancia de la paternidad. Primeramente es el concepto y después qué importancia tiene. Uno de ellos es la paternidad comienza como un aliento de vida. Y siempre va a haber una comparación primeramente a quién vamos a ver, que es a Dios, y cómo Él desempeña su papel siendo Padre para nosotros, y entonces es la forma en que también el hombre puede desempeñar su papel siendo un padre aquí en la tierra. Y al empezar la paternidad como un aliento de vida, vemos Génesis 2:7 que nos dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La paternidad comienza desde el momento en que hay una fecundación entre el óvulo y el espermatozoide. Y quizá el niño no se ve, quizá ya no se sabe aún si va a ser niño, si va a ser niña. Sin embargo, ahí está comenzando una vida. Y el hombre se está convirtiendo en un padre y la mujer en una madre. Y ahí es el comienzo, donde Dios diseñó esta parte en la vida de cada ser humano. Más adelante, la paternidad es una bendición. Y eso nos lo dice la Biblia, porque es una bendición. Y el Salmo 127:3 nos dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Una herencia es una bendición, y más es una herencia de Jehová, que son los hijos. Por eso la paternidad e incluso la maternidad son una bendición. Y dice cosa de estima, o sea, algo valioso es el fruto del vientre, es decir, el bebé que se está formando en el vientre. Y el tercer punto es la paternidad dimensiona. Y aquí quiero que cada uno medite realmente en este punto del cual vamos a hablar. Una paternidad que dimensiona. Es como si habláramos de ciertos escalones, de una escalera, y entonces la paternidad lo que va a hacer es que uno vaya avanzando de escalón en escalón. Y algo en lo que medité y me sorprendió mucho fue en Lucas 1, donde Zacarías está recibiendo a Juan el Bautista, y entonces él, inspirado por el Espíritu Santo, profetiza sobre Juan el Bautista, sobre su hijo. Y Lucas 1:76 nos dice esto: y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Versículo 76: para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y hasta ahí es de Lucas 1:76 al 79. Y en esta parte podemos ver lo que Zacarías profetiza. No se trata de algo simple. Zacarías no vio a Juan como un niño más que llegó al mundo, como alguien más que ya va a ser parte de nuestra familia y hasta ahí, sino él lo vio como un profeta. Dijo: niño, vas a ser llamado profeta del Altísimo. Y en el versículo 79 lo lleva a decir, el Espíritu Santo lleva a Zacarías a decir: para dar luz a los que habitan en tinieblas sin sombras de muerte. Él estaba profetizando. Y eso es lo que hace la paternidad. No ve a un niño más, sino dice: este niño va a ser una bendición para la sociedad, ya sea como un evangelista, como un pastor o como un profesionista que va a bendecir a otros. Y es lo que la paternidad debe hacer, porque es lo que Dios hace con nosotros. La siguiente es la paternidad direcciona. Y este va ligado al anterior punto que vimos, que es la paternidad dimensiona. Porque así como la paternidad dimensiona, como Zacarías que profetizó sobre Juan, en la paternidad que direcciona es alguien que nos lleva dando una guía hacia dónde debemos ir.
Y el Salmo 127:4 nos dice: como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. En el versículo 5, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Y este versículo lo que nos hace este ejemplo, ¿no? De los hijos son la comparación con las saetas, es decir, flechas, donde el padre es el arquero y él tiene que tirar al blanco, tiene que dar una dirección. Y en esta parte lo vamos a dimensionar hacia dónde se quiere que se llegue este niño, hasta dónde queremos que él pueda cumplir su propósito en Dios y asimismo direccionar, es decir, comenzar a formar desde pequeño hacia dónde. Como una flecha tiene que ser pulida, tiene que ser formada, su punta tiene que ser igual, lijada, y entonces se hace una flecha. Y eso es lo mismo en la vida de los pequeños. Y más adelante el versículo 5 del Salmo 127 nos dice que bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos a la puerta. Y algo que nos dice Proverbios, muchas veces leemos acerca del padre, de la madre y de la honra, y también dice que el hijo necio acarrea vergüenza a su padre. Y realmente así es, aquel padre que formó a sus hijos con una dirección correcta bajo el propósito de Dios, no va a ser avergonzado, porque su hijo va a cumplir el propósito por el cual fue creado. Sin embargo, si hay un hijo que se encuentra en rebeldía, bajo ciertos vicios, los padres sufren estas angustias y muchas veces son avergonzados. Y es la importancia de entonces dar esta dirección. El siguiente punto es la paternidad deja un legado. Y lo podemos encontrar en Génesis 12:2, donde Abraham es llamado, y entonces Dios le está hablando a Abraham y le dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. En esta parte vemos que él está siendo llamado, y para aquel que conozca la historia, se encuentra en Génesis 12, Abraham es llamado por Dios y él decide seguirlo. Y entonces cuando Dios se presenta al pueblo de Israel, dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es decir, Abraham inició, después su hijo siguió creyendo en Dios, y más adelante el nieto de Abraham, Jacob. Y la paternidad dejando un legado es aquel padre que crió a sus hijos en la fe, creyendo y confiando en Dios, y entonces se puede decir el padre creyó, el hijo creyó y también el nieto. Y es el legado que se deja sobre estas generaciones. Lo contrario sería maldiciones. ¿Qué es lo que se está dejando? ¿Qué es lo que usted está dejando a sus hijos? Quizá alguna maldición de algún vicio, de alcoholismo, de drogadicción, está dejando la maldición de algún pecado inmoral, está dejando una maldición de mentiras, de robo. ¿Qué está dejando en su familia? Pero algo importante es que la paternidad de Dios deja un legado, es decir, donde Dios puede permanecer hasta en 4 generaciones o más generaciones, que es lo que sucedió con la familia de Abraham, que ahora se extendió al pueblo de Israel. El siguiente punto es la paternidad afirma. Segunda de Corintios 1:20 nos dice: porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y realmente en esta parte vemos cómo Dios nos afirma con sus promesas. Es lo que el Padre Celestial hace con nosotros. Primeramente nos dice: yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin de los tiempos. O nos dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Es decir, Él está afirmando: hijo, yo soy tu proveedor. Hijo, yo voy a estar contigo y yo estoy contigo. Y eso es lo que hace un padre. Un padre afirma. Un padre terrenal puede decir: hijo, tú eres un campeón. Hijo, quizá en este momento te está costando la escuela, pero tú eres inteligente, tú puedes, vamos a estudiar, vamos a echarle ganas. Eso es lo que hace un padre terrenal. Afirma a sus hijos, afirma a sus pies para que no haya titubeos, para que no haya dudas, incluso de su propio amor. Afirmar: hijo, yo te amo, te quiero. Y eso es lo que hace la paternidad, afirma. Y el último punto dentro de la importancia de la paternidad
es aquella paternidad que da identidad. Y algo en lo que yo estaba investigando dentro de todo esto, leí muchos libros sobre paternidad, estuve buscando y en algún punto dije, bueno, la biología debe decirnos algo sobre la paternidad. Investigando acerca de la formación de un bebé, de la fecundación entre el óvulo y el espermatozoide, la biología nos dice que al hacer esta combinación, digamos, se tienen que formar pares de 23 cromosomas, tanto el hombre como la mujer deben ir aportando. Y entonces se van haciendo los pares, pero el último par, el número 23, es diferente a los anteriores. Todos se parecen, sin embargo, la última parejita, digamos, de cromosomas es diferente. La mujer siempre va a aportar el X, pero el hombre puede aportar un cromosoma X o un cromosoma Y. Es decir, el hombre es el que realmente, por la información genética paterna, es quien determina el sexo biológico del niño, si va a ser hombre o si va a ser mujer. Y esto nos habla de que la paternidad da identidad. Por eso hay tanta, se podría decir, hay tanto en contra de la paternidad cuando es el padre, no por voluntad propia, sino por la genética y la biología. Él puede aportar esta identidad. Y hasta este momento vemos cuán importante es la paternidad. Sin embargo, ante todo esto nos damos cuenta que el primer contacto con la paternidad se encuentra en el hogar. Sin embargo, ¿cómo fue su primera impresión con la paternidad? En mi caso fue el abandono. Hubo alguien que jamás proveyó, hubo alguien que jamás estuvo tanto moralmente como emocionalmente en mi vida, quien no formó parte de los momentos importantes. Y para mí realmente fue una herida en mi alma. Y nuestra realidad es que todos estamos marcados de una u otra forma por las heridas vinculadas a la paternidad. Aquellos padres que no estuvieron o aquellos padres que quizás sí proveyeron económicamente, pero quizá eran aquellos que llegaban a la casa, cenaban, se iban a tomar unas cervezas con los amigos y nunca preguntaban, hijo, ¿cómo estás? Nunca preguntaban en la escuela cómo iba el pequeño. Y podemos ver que incluso la figura del padre ausente, aquel que nunca estuvo, entregó un profundo mensaje sobre quiénes somos para el resto del mundo. Y aquellos hijos que pasaron quizá la misma situación que yo, se les dio esta identidad que no nos correspondía, pero creíamos que éramos huérfanos. Y más adelante, dentro de la psicología, los psicólogos vieron este origen de muchos conflictos emocionales y de conducta. Vieron en ciertas personas que acudían a ellos, había estos problemas de conducta y de las emociones. Y quisieron buscar el origen y no sabían cómo llamar a este tipo de, no se podría decir enfermedad, pero a esta situación emocional. Y finalmente se le dio el término de herida del padre, porque muchas de estas heridas emocionales del comportamiento eran vinculadas a aquellos traumas y heridas que un padre terrenal causó. Y realmente vivimos en un mundo caído donde Satanás ha aprovechado estas circunstancias, donde hemos sido heridos y entonces planta esa semilla de mentira. Y de acuerdo a esto es como nosotros solemos relacionarnos con Dios. En mi caso, por el abandono, yo creía que entonces Dios en algún punto se iba a aburrir de mí y me iba a abandonar. Y quizá usted se encuentre en esta situación donde hay una herida, quizá de violencia, y piensa que Dios siempre va a ser un Dios estricto con usted, un Dios que no lo va a poder amar porque usted comete errores. Pero nuestro Padre Celestial no es así. O incluso quizá un padre que fue demasiado indulgente, demasiado que no le importó tanto la disciplina, y entonces usted piensa que a Dios no le importa el pecado y entonces usted puede vivir una vida desenfrenada. Y una de las heridas más grandes después del rechazo es la orfandad en la vida de las personas. De acuerdo a la Real Academia Española, la orfandad es la falta de ayuda o favor en que se encuentra una persona. Y muchas veces, así como
cristianos nos sentimos huérfanos, creemos que no tenemos la ayuda de nadie, que nadie va a ver por nosotros, que nadie va a responder por nosotros, porque esa es la vida de un huérfano. Un huérfano no tiene quien lo ayude, quien vea por él. Quizá puede trabajar, puede hacer algo, pero nunca habrá la calidez de un hogar, la calidez de una madre, de un padre. Y hay ciertos puntos para identificar la orfandad en nuestras vidas. Sé que hay más, sin embargo, quiero que meditemos en estos puntos. ¿Cómo podemos identificar la orfandad en nuestras vidas? Y quiero que ahí donde se encuentre se puede tomar un papelito y comenzar a ver, este punto, me identifico con este punto. Y podemos ver que hay circunstancias en nuestro corazón que nos muestran que aún no hay sanidad. Y el primero es, crecen mis sentimientos de envidia tras el éxito de otros. Es decir, si usted aún siente envidia cuando a otro hermano o amigo prospera, entonces hay orfandad. Podemos identificar la orfandad cuando critico constantemente a mis líderes y a aquellos que ministran o sirven. Si usted tiene problemas con la autoridad en la iglesia, con su pastor, con su pastora, con los líderes de la iglesia, si critica constantemente cómo se dirigió el tiempo de adoración, cómo se dirigió algún servicio, y si todo el tiempo está esta crítica, bueno, usted tiene un problema de orfandad. También si comparo mis logros y fracasos con los de los demás. Si usted se está comparando constantemente, y no solamente en logros y fracasos, incluso en su misma persona, en su propio cuerpo, en algo físico, en su personalidad, si usted hace esas comparaciones, entonces quiere decir que aún hay orfandad en el corazón. También cuando no puedo encontrar tiempo para servir o amar sin reconocimiento. Si usted está sirviendo en la iglesia, bueno, necesita que se diga que usted hizo esa actividad, que usted hizo esto o aquello. Bueno, aún hay orfandad en el corazón. También cuando escondo el pecado o mis errores y continúo con pretensiones, continúo como si nada, estoy pecando pero no pasa nada. Entonces quiere decir que no hemos conocido al Padre Celestial y por eso no podemos arrepentirnos ni acercarnos. Y tenemos que continuar la vida con indiferencia. El siguiente punto es, me siento incómodo o fuera de lugar entre amigos y familiares. Esto quiere decir que quizá muchos de ustedes se encuentran, en mi caso me encontraba antes sin un sentido de pertenencia. Sentía que por la orfandad en algún momento las personas me iban a abandonar, en algún momento las personas se iban a aburrir de mí, porque yo creía que, de acuerdo a la herida del abandono, yo creía eso por la mentira que Satanás había sembrado en mi vida. Y quizá muchos de ustedes se encuentran en circunstancias así. La siguiente es cuando insisto en algo que no trae paz a los que me rodean. Incluso en las cosas pequeñas, quizá los demás dicen, no quiero comer esto, pero uno está ahí de, no, sí, vamos a comer esto y así. O se va a hacer cierto evento en la iglesia, o cierto evento en la casa, en una reunión entre amigos, pero usted está insistiendo, no, sí, hagamos esto, cuando los demás dicen, no, puede haber problema, puede pasar esto o aquello, pero uno está insistiendo. Y más adelante también está, busco alivio detrás del cariño falso, como las adicciones o deseos intensos. Esto habla claramente de la herida que está en nuestra sociedad entre jóvenes y adolescentes, y yo creo que incluso entre los adultos. Aquellos jóvenes que tuvieron problemas con el padre de familia o que ni siquiera estuvo, porque nos encontramos en un México donde la mayoría, el 80% de la sociedad ha sido criado por madres solteras, y no solo en México, sino también en Latinoamérica. Entonces, los jóvenes tienen que buscar ese alivio tras algo falso, como las adicciones. Por eso encontramos a una generación que está perdida en el vicio, creyendo buscar llenar ese vacío que no fue, más bien que fue herido, y donde solamente Dios, el Padre Celestial, puede llenar y sanar, y también con la ayuda de un Padre terrenal.
e incluso también los deseos intensos, que habla acerca de las pasiones vergonzosas o, más específicamente, pecados inmorales, adulterio, fornicación y promiscuidad, donde muchas jovencitas quizás están buscando, señalamos, ¿no? Aquella jovencita que cambia de novio tras novio, aquella jovencita que se acuesta con fulanito, con sutanito, o aquellas mujercitas jóvenes, adolescentes que salen con hombres mayores y a veces en la sociedad son juzgadas, son señaladas, pero no sabemos qué hay detrás de su corazón. Muchas de ellas tuvieron problemas con el padre, muchas de ellas ni siquiera lo tuvieron, y entonces no están buscando un amor de un hombre, sino están buscando el amor de un padre, pero de una forma transgiversada. La siguiente es: continúo adelante sin importar la dirección de Dios o el consejo de otros. Muchas veces tomamos decisiones sin consultar a Dios, y entonces esto habla de la orfandad, porque como no estuvimos acostumbrados a una autoridad en casa que nos guiara, nos aconsejara, en este caso un hombre que estuvo ahí aconsejando quizá a mamá, sopesando las opciones, entonces como no estaba eso, podemos tomar decisiones sin preguntarle ni a Dios ni a los demás, y eso habla de orfandad. Por último, intento cambiar el comportamiento de las personas con el uso de estrategias personales, aparentando espiritualidad. Y si lo resumimos, esto es manipulación. Hay una manipulación, y cuando uno intenta manipular, habla de la orfandad. Y ante todo esto, nos encontramos quizá con un panorama algo triste. Sin embargo, hay una solución, un antídoto a esta herida del Padre. Y quiero que vayamos a Mateo 5:48, que nos habla que Dios es un Padre perfecto. Y esto trajo alivio a mi vida, porque cuando miraba hacia mi Padre terrenal, yo encontraba imperfecciones. Pero no se trata solamente de mirar y de señalar. Yo podía antes señalar los errores de mi padre y lo que sus errores habían causado en mi corazón. Sin embargo, cuando aprendí a mirar a Dios, pude ver que no se trataba de mi padre, sino de Dios. Porque, ¿qué es lo que nos pueden ofrecer nuestros padres? Todo aquello que recibieron. Mi padre creció en un ambiente disfuncional, y era lo que él conocía, y era lo único que él podía ofrecer, porque no creció bajo amor, no creció bajo un matrimonio que se honró toda la vida. Entonces él creció con abandono, y era lo que podía ofrecer. Sin embargo, si nosotros queremos algo que nunca nos falle, tenemos un Padre celestial, y esa fue una parte de la sanidad a mi corazón. Dios es un Padre perfecto. Y Mateo 5:48 nos dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y esto nos habla acerca de un Dios que es perfecto, y de un Padre que es perfecto, y entonces Él no nos puede fallar. Él siempre va a estar con nosotros y no nos va a abandonar. Y también a veces decimos: bueno, es que Dios, ¿qué va a saber de nuestro corazón? ¿Qué va a saber de las heridas por las cuales pasamos? Y realmente yo recuerdo que muchas veces en mi niñez yo lloraba debajo de la cama, orando y esperando que mi padre llegara. Y a veces me emocionaba cuando alguien tocaba la puerta, porque yo creía que era él, y era una de las cosas que mi corazón anhelaba. Sin embargo, esto fue un proceso de toda la vida. Esto surgió del proceso que todavía continúa en mi vida. Y alguien una vez me compartió el Salmo 56:8, y esto cambió completamente parte de la perspectiva que yo tenía de Dios, porque también es un Padre que conoce nuestro dolor. Y este salmo nos dice: mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Y en la NTV, la Nueva Traducción Viviente, el Salmo 56:8 nos dice: tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Es decir,
Dios también tomó en cuenta nuestro dolor. Él estuvo presente en cada dolor que nosotros pasamos, que yo pasé. En todas esas veces que nosotros lloramos, que nosotros fuimos heridos, y Él estuvo con nosotros. Y algo que dice es: pon mis lágrimas en tu redoma. Y me gusta como dice la Nueva Traducción Viviente, porque dice: has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Y la redoma era un frasco, digamos, un recipiente donde los judíos solamente almacenaban el aceite o un ungüento, un perfume, que eran las cosas más valiosas para almacenar en la redoma. Pero cuando el salmista habla en este salmo a Dios, le está diciendo: para ti mis lágrimas, mi dolor tiene la misma importancia que el ungüento, que el aceite, y lo has puesto al mismo nivel. Significa que Dios ha estado presente en nuestro dolor y quiere tomar nuestro dolor para sanarnos. Y hay algo impresionante que Él ha hecho con nosotros. Si pueden acompañarme a Romanos 8, versículo 15 al 17, y nos dice esto. El apóstol Pablo escribe esto: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y en esta parte, cuando el apóstol Pablo está hablando acerca de haber recibido esta adopción, toma el ejemplo de la adopción romana. La adopción romana era utilizada cuando un padre de familia romano quería redimir o adoptar a un esclavo, y entonces se tenía que hacer cierto proceso. Y primeramente en la adopción pues era algo bastante difícil y serio este proceso legal, y se realizaba en dos pasos. El primero era emancipatio, que era la venta simbólica donde la patria potestad quedaba rota. Es decir, la patria potestad es aquel control que tiene un padre sobre sus hijos. En ese entonces el padre podía decidir sobre el destino de sus hijos, un padre romano. Y en este paso de adopción, el primer paso nos dice que aquel documento legal que decía que este hombre que iba a ser adoptado era un esclavo, esto se tenía que anular, tenía que romperse. Y entonces el padre de familia romano tenía que comprar esa patria potestad. Como decir, yo tomo, como en nuestros días sería como la custodia de los hijos, ¿no? Yo tomo esta custodia. Y eso es lo que hizo Jesús con nosotros. Y la Biblia misma nos lo dice en Colosenses 2, 14 a 15. Nos dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto quiere decir que había una acta, una patria potestad en contra de nosotros, que decía que veníamos de una esclavitud del pecado, de una esclavitud quizá de vicios, de una esclavitud de pecados inmorales, de mentira, de murmuración, sobre estas maldiciones sobre las familias. Eso es lo que había en nosotros antes, pero lo que Jesús hizo con su sacrificio en la cruz fue romper esta patria potestad que el diablo tenía contra nosotros. Anuló el acta de los decretos que iban en contra de nosotros. Y entonces dice que despojó a los principados y a las potestades, es decir, quitó a aquellos principados y potestades que estaban gobernando nuestras vidas. Y entonces eso fue con el acto de la cruz. El siguiente paso de la adopción romana era el vindicatio. En este paso se hacía una ceremonia donde se presentaba padre de familia con su hijo adoptado, y había 7 testigos. Y entonces él anunciaba: este hombre es mi hijo y pertenece a tal familia romana, y este es su nombre. Y entonces había 7 testigos para que cuando
quizá en la ciudad, en la provincia, alguien veía a este hombre y decía, pero ese era esclavo, el tal amo. Había 7 testigos, y si uno de ellos andaba ahí, podía decir, no, él es hijo de fulanito, porque él ya lo presentó como su hijo. Y eso mismo hizo Dios con nosotros. Y Romanos 8:16 nos lo dice. ¿Qué testigo tenemos nosotros de que somos hijos de Dios? Y Romanos 8:16 nos dice, el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, el Espíritu Santo. Él puede dar el testimonio, puede él presentarse ante los principados, los gobernadores, ante aquellas huestes de maldad, y puede decir, ese es hijo de Dios, porque ya hubo un acta que fue anulado. Y entonces eso es lo que el Espíritu hace con nosotros. Él puede confirmar que somos hijos de Dios, que fuimos comprados por su sangre, que en la cruz se murió a cambio de nuestra vida. Y por último, dentro de esta adopción romana había ciertas consecuencias. Y esas consecuencias me alegran porque muestran que esto es lo mismo, son los beneficios para aquellos que hemos sido adoptados como familia de Dios. La primera es que la persona perdía todos los derechos de su vida pasada, es decir, también su vida pasada se borraba. No se podía decir, era esclavo de fulanito, de tal amo, porque esa vida ya no había existido, se borraba. Y entonces ni el mismo adoptado podía decir, yo fui esclavo, porque eso ya había quedado en ceros. También se convertía en heredero. Cuando se iba a repartir la herencia, él formaba parte de esa herencia. Y es lo mismo que nos dice Romanos, que nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. También nos toca parte de esa herencia que Jesús quiso compartir con nosotros. Y por último, el padre de familia podía decidir sobre sus hijos biológicos, si podía quizá venderlos a otra familia, si podía negarlos, si podía darlos en adopción con alguien más. Sin embargo, cuando se trataba del hijo que él había adoptado, no había un documento que le diera el permiso de devolverlo o de negarlo. Y eso significa que es lo mismo que Dios puede hacer con nosotros. Él jamás nos va a devolver a los antiguos caminos, a la vida pasada. Él jamás nos va a devolver a la esclavitud de antes. Que a veces nosotros tomemos esa decisión es diferente. Pero el Padre siempre va a estar con los brazos abiertos para recibirnos. Y esa es la sanidad a la orfandad. Tomar esta paternidad que el Padre Celestial nos ofrece. Y para terminar, quiero que cada uno de ustedes pueda meditar en esto. Sí, primeramente como padre de familia, si se encuentra usted escuchándonos, que usted pueda meditar. Señor, no he desempeñado mi papel de padre de la mejor manera, pero pido la sabiduría para poder representarte de la mejor manera posible ante mi familia, ante mis hijos. Y en el caso de las mujercitas que se encuentran casadas, el poder ver a su esposo con otros ojos y de reconocer la autoridad que Dios ha dado sobre ellos, y también de visualizar, Señor, orar por él y decir, Señor, quizá no ha sido el mejor padre, el mejor esposo, pero yo lo bendigo y oro sobre él lo que tú ves en él, y que pueda yo verlo con ojos diferentes. Y también para aquellas jovencitas que no nos hemos casado, creo que es para meditar, no solamente en esta elección de a quién voy a elegir para casarme, sino también a quién voy a elegir para ser el padre de mis hijos, porque es importante que hijos van a ser recibidos por su padre, de qué forma van a ser recibidos. Y para todos en general, si usted ha sido herido, herida por su padre terrenal, algo importante, tal como yo, es acudir al Padre Celestial, porque en él se encuentra la sanidad. Y él en mi camino fue poniendo a las personas correctas para ir a esta sanidad, y aún así mi sanidad sigue en un proceso. Poco a poco voy
y cada vez voy avanzando más. Hay veces en mi vida que identifico ciertas cosas y digo, Señor, otra vez está regresando esto. Pero entonces puedo correr a sus brazos, puedo orar y decirle, Señor, esto está pasando en mi corazón. Y entonces otra vez vuelvo a empezar de cero, es decir, avanzando poco a poco. Y por último quiero que oremos, si usted puede acompañarme desde donde se encuentra y cerrar sus ojos y decir, Señor, te doy gracias por este mensaje, gracias por este tiempo, gracias porque puedo ver y puedo entender ciertas cosas en mi corazón, y el día de hoy quiero conocerte como Padre, que puedas venir a mi corazón y sanar cada herida. Pido que puedas ayudarme en ciertas circunstancias, con ciertas personas, que puedan ser una bendición y puedan ser parte de mi sanidad. Y el día de hoy yo quiero renunciar a la orfandad. Ya no quiero seguir dudando de tu paternidad, ya no quiero seguir avanzando con esta duda de mi identidad. Y hoy, Señor, yo quiero recibir la paternidad del cielo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y es un gusto haber compartido este tema con cada uno de ustedes. Y espero que pueda estar meditando continuamente. Y si hay más cosas en su vida que usted encuentra en su corazón que dice, ay, es cierto, esto trajo ciertos recuerdos, despertó ciertas cosas que sí me habían lastimado, creo que es tiempo para que usted pueda orar, usted solamente con Dios, en la intimidad, estar orando con Dios y contarle cómo se siente usted. Y también algo importante, siempre estar leyendo la Biblia, porque en ella encontramos sanidad. Y pues muchas gracias por acompañarnos. Les invitamos a seguirnos en Facebook e incluso también a suscribirse en el canal de YouTube. Y bendiciones a todos ustedes.